Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más con ustedes en este espacio para compartir la palabra del Eterno. Hoy vamos a seguir trabajando, hoy vamos a hablar del secreto escondido de Shavuot y voy a hablar varias cosas, generalidades de lo que es Shavuot y vamos a mirar todo este tema. Cuando hablamos del Shavuot estamos hablando del Matán Torateno, la entrega de la Torá, estamos hablando de la fiesta de las semanas también que significa la fiesta de las semanas, o sea, las semanas en las que el pueblo se preparó para llegar al monte Sinaí, o sea, para tener esa experiencia. También es conocida con la palabra griega Pentecostés, que significa festividad de los 50 días, o sea, Cristo después de que viene, que resucita, 50 días después es derramado el Espíritu Santo. Eh, Cuando hablamos de este tiempo de Pentecostés, estamos hablando de que cada uno de nosotros debe llegar a esa estación en la cual se ha manifestado el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas de una manera sobrenatural para que nosotros podamos tener una relación completa y plena con el Eterno. Y mire lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 12 y 13 dice: y habló Yahweh con vosotros de en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Dice que cuando Dios les empezó a hablar, no vieron ninguna figura. ¿Qué representa esto? Nos representa que en Shavuot no hay ningún símbolo. O sea, no, acá está diciendo que Dios se manifestó en el Sinaí. Dice que se escuchaban voces, se escuchaban trompetas, sonidos, que descendió como fuego y que no vieron ninguna figura. En Pentecostés dice que se asentaron como lenguas de fuego sobre ellos, como lenguas de fuego. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu de Dios, o sea que hubo un mover de fuego, pero no hubo ninguna figura visible, una figura visible o una escultura, una imagen de algo. ¿Por qué? Porque el enfoque es conectarnos con el Eterno, el enfoque es recibir la palabra, recibir lo que el Espíritu Santo de Dios tiene para nosotros. Esto nos habla que en esta fiesta nuestro enfoque es recibir, nuestro enfoque es estar con nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser conectado con Dios. O sea que en ese momento o en esa estación a la cual vamos, debemos dejar a un lado las distracciones, debemos dejar a un lado las preocupaciones, los vacíos existenciales, también entregárselos al Señor en ese momento para que el Espíritu de Dios tome el control de todo, el Eterno tome el control de nuestras vidas. No debe haber algo en nuestra mente en ese momento para que haya una distracción, porque se puede levantar una figura en nosotros, un problema, una figura, una preocupación, una demanda de que algo se solucione en nuestras vidas. Entonces debemos concentrarnos en ese momento. Por eso Cristo les dice a los discípulos cuando resucitan en Hechos capítulo 1, les dice: mire, ustedes no se vayan hasta que sean revestidos de poder. O sea, no se distraigan, no se vayan a ir de este lugar. Quédense aquí concentrados en qué, enfocados en seguir estudiando la palabra, enfocados en seguir esperando lo que el Padre les prometió. ¿Por qué? Porque muchas veces hay cosas que nos desenfocan, o sea, que nos hacen bajar la mirada de allá arriba y de las cosas celestiales. Entonces tenemos que saber que debemos tener un enfoque, y ese enfoque es tener la mirada arriba para la impartición de Dios, que nos va a hablar Dios, que nos va a dar el Señor, con qué vamos a ser transicionados, qué nos va a ser derramado, qué va a ser recordado en nuestras vidas, porque cuando
se celebra Shavuot, se recuerda la entrega de la Torá, se recuerda que Dios descendió y hizo un pacto con el pueblo. Se nos recuerda que Cristo murió y resucitó y que la promesa del Padre vino para redimir a las naciones. Dice que en Shavuot nació el rey David y también en Shavuot murió el rey David. O sea, nació un hombre importante de la palabra de Dios, un hombre que Dios usó grandemente bajo el mover del Espíritu de Dios. Este gran hombre, el rey David, sabemos que fue el que reunificó las tribus de Israel y a todo el pueblo. Todo el pueblo se unió en un solo sentir, en un mismo propósito. Shavuot quiere, la fiesta de Shavuot, otra cosa que trae proféticamente un secreto escondido que trae es que Shavuot quiere, en esa estación de Shavuot, Dios quiere que nosotros florezcamos. Ahora, ¿por qué que florezcamos? Se dice que cuando Dios descendió en el Sinaí floreció, o sea, todo tomó vida, tan floreció que los corazones, luego después de recibir la palabra de Dios, todos ellos se comprometen a hacer lo que Dios les manda y Dios se casa con el pueblo. O sea, que más florecimiento que Dios se case con nosotros. Y en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, pues floreció la iglesia, o floreció el plan mesiánico de Cristo, floreció ese plan mesiánico cuando vino el Espíritu Santo de Dios, 120 hombres, y luego de eso, esos 120 se convierten en 3.120, 3.120 en la primera prédica, o sea, se convirtieron 3.000 personas, o sea, hubo un florecimiento tremendo del Espíritu de Dios. En esa estación es donde Dios quiere que nosotros florezcamos, o sea, donde Dios quiere sacar la muerte de nosotros, donde Dios quiere sacar el estancamiento en nuestras vidas, donde Dios quiere darnos una visión profética y amplia en nuestras vidas, una visión la cual viene de arriba, no viene de nuestro deseo, no viene de lo que nosotros queremos, sino que viene de arriba, de lo celestial. Entonces, ¿en cuántas cosas nosotros no hemos florecido? O sea, no hemos crecido. ¿Por qué? Porque lo que hace florecer las cosas es la presencia de Dios. Lo que le da vida a las cosas es la presencia de Dios. Mire, dice que la vara de Aarón, ¿qué? Reverdeció, echó frutos, echó flores, echó frutos maduros de un día para otro. ¿Por qué? Porque si eso es lo que hace la presencia del Señor. Entonces, en esta estación se nos recuerda que Dios quiere hacer florecer todas las cosas en nosotros. Hay veces nosotros vamos batallando, buscando, peleando y buscando como florecer en nuestras fuerzas, como crecer en nuestras fuerzas. A menos que tengamos la presencia de Dios, no vamos a florecer. Ahora, para florecer también tenemos que saber los tiempos proféticos. Cuando hablamos de Shavuot, Pentecostés, estamos hablando de un portal o una puerta que se abre para que nosotros recibamos. Ahora, ¿todos los días podemos recibir el Espíritu Santo de Dios? Claro que sí, todos los días lo podemos recibir. Las veces que podamos entrar en la presencia de Dios, podemos tener un encuentro con Él, podemos tener una comunión con Él. Pero cuando se hacen estas fiestas proféticas, nosotros se abren puertas, portales en los cielos para que nosotros recibamos del Espíritu de Dios. Y cuando vino la promesa del Padre, sabemos que hay una puerta abierta de continuo, hay un Pentecostés abierto de continuo para nosotros, porque es la promesa del Padre. ¿Cuándo podemos reclamar la promesa? El lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Los 7 días de la semana podemos reclamar esa promesa para que nosotros podamos florecer. Entonces, no solamente cuando se hace una fiesta, cuando se recuerda, como cuando recordamos la muerte de Cristo también, o el Pesa, o la Pascua, no solamente en esos momentos, sino que se nos recuerda que tenemos un Pentecostés de continuo. Y ese Pentecostés de continuo, nosotros
debemos buscarlo, porque cuando estamos buscando ese Pentecostés de continuo, las cosas van a florecer. Como dice la palabra de Dios, que el arca de Dios estuvo en la casa de Obed-Edom 3 meses, y durante todos esos 3 meses todas las cosas florecieron. Y David dijo, algo está pasando en la casa de Obed-Edom, y él se dio cuenta que era el arca, que era la presencia. Entonces ese Pentecostés de continuo en nosotros va a hacer que las cosas florezcan. O sea, un verdadero encuentro con Dios va a hacer que las cosas florezcan. Y mire lo que dice el Salmo 92, Salmo 92 nos habla algo. Salmo 92, versículo 12, dice algo muy precioso. La palabra del Eterno dice, Salmo 92, Salmo 92, versículo 12, el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro en el Líbano. Tremendo en esta. Mire, dice que el justo crecerá como ¿qué? Como la palmera. O sea que la palmera, ¿cuál es el crecimiento de la palmera? La palmera siempre crece de una manera recta. Si nosotros, cuando hablamos de Shavuot, estamos hablando de nosotros entrar en un pacto con Dios, de entrar en una intimidad con Dios, donde nosotros empecemos a enderezar las cosas que están torcidas en nuestras vidas. Ahora, el justo florecerá ¿qué? Como la palmera. La palmera siempre va a buscar anclarse donde hay roca. Ella va bajando y profundizando hasta que encuentre una roca donde anclarse y empieza a envolver todas sus barbas alrededor de esa roca. Y esa roca representa ¿qué? A Cristo. Es muy difícil que una palmera en una tempestad o que una palmera sea arrancada por el viento. Es muy difícil, es muy rara las veces que una palmera sea arrancada. ¿Por qué? Porque esa palmera tiene tan profundas sus barbas, o sea que Dios quiere que nosotros entendamos esos tiempos proféticos y entendamos que nuestra vida espiritual debe estar anclada y escondida en Cristo, nuestro Redentor, y que cuando esté ahí anclada en Cristo, nuestro Redentor, aunque vengan tormentas muy difíciles, no nos van a arrancar de la presencia de Dios. La palmera se dobla casi hasta tocar el piso y vuelve y se eleva, y vuelve y se pone rectamente en la posición en la cual estaba. ¿Por qué? Porque cuando vienen los vientos contrarios más fuertes, es cuando más la palmera florece, porque ella tiene un líquido en la mitad de la palmera, en el tronco ya tiene un líquido que tiene que subir hasta la copa. Cuando viene ese viento y la agita y la mueve, hace que ese líquido se mueva, y cuando la hace que baje hasta el piso, hace que suba aceleradamente hasta el copo, y en ese año va a florecer de una manera más grande, más poderosa, se va a llenar de más frutos. Entonces, cuando nosotros tenemos más turbulencia, cuando hay más dificultades, más vamos a florecer. Cuando la iglesia de Hechos de los Apóstoles dice que eran perseguidos en gran manera, y dice que se hacían milagros extraordinarios, señales, maravillas, prodigios, los ángeles y el cielo estaban al orden del día para moverse alrededor de ellos. O sea, ¿por qué? Porque había una gran necesidad de que Dios se moviera en ellos, y había una gran necesidad de que la iglesia buscara más de esa intimidad con Dios, pero esa iglesia estaba aferrada a ese fundamento, a esa piedra angular que era Cristo. Entonces nosotros debemos entender los tiempos proféticos. Cuando hay lucha, cuando hay batalla, nosotros debemos saber que cuando hay mucha lucha y mucha batalla, estamos a punto de un Pentecostés. Cuando hay mucha persecución, estamos a punto de un Pentecostés personal. Cuando hay estancamiento, está el momento propicio para que haya un derramar y un despertar espiritualmente. Entonces, cuando nosotros florecemos espiritualmente, viene una renovación profunda en nosotros, donde va a venir un continuo fluir del Espíritu de Dios en nosotros. Entonces dice que el justo florecerá como la palmera o como el cedro en el Líbano. Entonces dice que nosotros vamos a florecer, pero vamos a florecer a través de las tribulaciones, a través de las pruebas. El pueblo, antes de llegar al Sinaí, duró 50 días donde hubo pruebas, donde hubo batallas, donde hubo momentos de desánimo también, donde hubieron momentos complicados, donde
el enemigo quiso robarse lo que Dios quería hacer en ellos. Entonces, el enemigo siempre va a querer desconectarnos. No que él venga y nos ponga una pistola en la cabeza. No, nosotros, él trae distracciones y tenemos que saber sortear esas distracciones, porque esas distracciones nos roban la comunión. Y otra de las cosas en las que Dios pretende que caminemos nosotros es en Shavuot, el poder de la unidad. La palabra del Señor nos habla y nos dice que un reino dividido no prevalece, y dice que si Satanás está dividido contra él mismo no puede prevalecer. Entonces la unidad es algo muy fuerte, muy poderoso, en lo cual nosotros debemos entrar. Shavuot es el milagro de la unidad, es el milagro donde el pueblo, todo a una voz, esperó la promesa, los 10 mandamientos. Es el milagro donde los discípulos, los 120, estaban en el aposento alto, esperando el derramar del Espíritu Santo. Entonces en Shavuot se nos quiere que nosotros sepamos la verdadera profundidad de la unidad. Ahora, usa una unidad eterna que viene, que no se desintegra por las pruebas de la vida, ni por los problemas congregacionales, ni por los problemas familiares. Es una unidad eterna que viene, y eso ha desaparecido de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está muy dividida, los hogares están muy divididos, los ministerios están muy divididos, las naciones están muy divididas, la sociedad está muy dividida, y vemos que la unidad se ha perdido, y eso es algo muy poderoso, porque miren Hechos capítulo 4, miren lo que sucedía en la iglesia, Hechos de los Apóstoles, después del derramar del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo 32, dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Cristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Dice tremendo en esto. Dice que todos, la multitud que habían creído, tenían un corazón y un alma, o sea, estaban tan compenetrados espiritualmente, tan fuertemente, que Dios se derramaba de una manera inusual. Para que Dios se derrame de una manera inusual, necesitamos volver a ese poder de la unidad. Porque hay veces estamos divididos en la mente por los conceptos, por la postura que el otro tiene, por la forma de predicar que el otro tiene, por la forma que tiene el otro de expresarse, y siempre estamos peleando por generalidades y por cosas triviales que no tienen trascendencia, y eso nos roba que venga un mover inusual. Shavuot nos recuerda que podemos llegar a ser un solo hombre. Mire como en la generación de la Torre de Babel, todos estaban unidos con un mismo propósito para construir un edificio, porque ellos decían: vamos a llegar al cielo, vamos a desafiar a Dios y vamos a derrocar a Dios del poder. Eso es imposible, porque Dios todo lo que creó, lo creó para que le sirvan a Él. Entonces, pero era tan fuerte esa unidad que Dios dijo: descendamos y confundámoslos. Imagínense cómo era esa unidad y ese propósito que tenían de un plan distorsionado. Y Dios dijo: vamos a tener que detener esta obra, porque van hacia arriba, van con ese plan y no van a desistir de ese plan. Entonces, ahora, ¿cuánto más cuando nosotros tenemos una actitud correcta o una actitud santa, buscando una unidad, cuando buscamos la unidad, se empieza a derramar el poder de la resurrección? ¿Qué es el poder de la resurrección? Que no vamos a tener que hacer esfuerzos para que hayan milagros, que no vamos a tener que estar haciendo esfuerzos para que ocurran conversiones genuinas y verdaderas, que no vamos a tener que estar haciendo esfuerzos para que los brujos se conviertan y se vuelvan al Señor. No vamos a tener que estar haciendo esfuerzos humanos, como empujando un camión, porque muchas veces queremos forzar el mover de Dios. Forzar, ¿por qué? Porque no estamos en unidad con Dios ni en unidad con los que nos rodean.
Entonces Dios quiere que entremos en ese poder de la unidad, que podamos tener un mismo sentir y que podamos, cuando dice que ninguno tenía nada como si fuera suyo, o sea, había un desprendimiento total. Para que haya unidad tiene que haber un desprendimiento total. ¿Qué es un desprendimiento total? Es tener un grado de madurez tan fuerte que las cosas del otro no me muevan ni me desubiquen de mi propósito, ni me desubiquen de alcanzar la meta que yo tengo que alcanzar espiritualmente. Hoy vemos que cada uno busca lo suyo, que cada uno está buscando una bendición personal. Eso no está mal, pero debemos buscar cuando buscamos la bendición colectiva, esa bendición colectiva hace que la sociedad sea transformada, tremendo, porque habían 120, no había uno que recibió, habían 120, nos está hablando de una unidad, nos está hablando de una colectividad en la cual Dios quiere que entremos, y en esa colectividad pues tiene que haber tolerancia, tiene que haber amor, tiene que haber unidad, tiene que haber madurez para que podamos edificarnos unos a otros, que los que creemos que somos espirituales podamos restaurar al que haya caído, que el que esté caído lo podamos levantar, lo podamos restaurar con palabras de ánimo, enseñándole principios, orando por él para que tenga una liberación plena. Entonces nosotros debemos llegar, porque sabe, va a llegar un tiempo, y la finalidad de todo esto es que lleguemos a una unidad, que seamos uno con el Padre, porque en la era mesiánica va a haber una unidad perfecta donde todos vamos a llegar a la medida y a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. O sea, vamos a ser transformados y vamos a poder fluir en esa dimensión que fluyó el Mesías, tremendo, y poder caminar en esa dimensión de revelación de quién es el Padre, y va a haber una unidad plena. Mientras tanto, tenemos que seguir luchando con esta naturaleza caída y seguir buscando ese Pentecostés, seguir esperando con ansia la venida de nuestro Mesías y seguir llenando nuestras lámparas de su presencia y seguir buscándolo hasta encontrar esa llenura y poder tener una conexión con el Eterno. Dios los bendiga a todos.